Buenos días. Esta es una presentación para exponer el tema sobre el diseño y la instalación de un sistema de riego localizado. Soy Abel Eduardo Cueva Garibay, alumno de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, y este es el curso de irrigación. Entonces vamos a pasar a la presentación. Tenemos una introducción y los objetivos de este trabajo. Se trata de definir las fases necesarias primeramente para involucrar el diseño de un sistema de riego localizado. Esto involucra todas las partes necesarias para poder realizar un sistema de riego también por goteo, porque un sistema de riego por goteo es uno de los más importantes sistemas de riego localizados. En este caso vamos a tratar varios contenidos. Vamos a seguir un esquema para un sistema de riego localizado. Vamos a presentar las fases en que se estructura el diseño. El diseño agronómico también lo vamos a ver con algún detalle. El diseño hidráulico de la red, el cabezal, el filtrado y la fertirrigación, y por último las conclusiones. Es muy importante seguir este esquema para poder entender cuáles son las diferentes fases de la instalación de un sistema de riego localizado. Sobre todo nos vamos a centrar en la fase del diseño agronómico. En el diseño agronómico vamos a ver con algún detalle esa parte. Aquí tenemos el esquema de una instalación de riego localizado. Como podemos ver, se compone de 8 partes, que si nosotros empezamos por la parte final donde se ubica la parcela, vamos a tener los laterales ubicados de esa manera, los laterales que se comunican a la vez por unas tuberías terciarias que van directamente conectadas a una válvula de presión que controla cuál es la presión necesaria que se necesita para poder irrigar correctamente. Como se puede ver, existe una separación determinada de las plantas, y este es el esquema que se puede seguir retrocediendo el sentido del agua, y ahí se ven los diferentes nudos que conectan a la red y van finalmente hacia un cabezal de riego. En este cabezal de riego también se instala un sistema de fertirrigación donde se inyectan los diferentes fertilizantes necesarios para el crecimiento de la planta. Entonces, de esta manera van irrigándose los diferentes sectores, en este caso son 8, y llegan hasta ese cabezal de riego que procede a la vez de una captación que puede ser cualquier fuente de captación. Como se puede observar, esta captación podría ser una boca toma o podría ser el canal principal ya de un sistema de riego. Entonces ese es nuestro esquema de la instalación del riego localizado. Pasa de una captación a un cabezal de riego y pasa a una red. Ahora tenemos las fases del diseño de la instalación. Tenemos los datos de partida. Con esos datos de partida
vamos a realizar un diseño agronómico con el objetivo de determinar los parámetros de riego. Una vez determinados los parámetros de riego, que se traduce en caudales y otros parámetros como el tiempo de riego de cada planta, podemos pasar a un diseño hidráulico, una sectorización como hemos visto. Y en el diseño hidráulico diseñaríamos las subunidades en la red de distribución. Todo eso con el objeto de encontrar los caudales máximos y así pasar a las diferentes etapas. Vamos a ver en detalle los datos de partida. Primero se tiene que disponer de una base cartográfica con toda la información planimétrica y altimétrica. En este caso se trata de un riego localizado y ya se tiene todas las zonas que se piensan irrigar. Es una finca de 7.6 hectáreas con superficie total y estas están subdivididas en 14 parcelas. Ya vamos a mostrar a la hora que hacemos el diseño agronómico un ejemplo de cómo es esto de las parcelas, cómo se realiza el cálculo necesario. Cada parcela corresponde a una subunidad de riego. El cultivo en este caso van a ser los naranjos con un marco de plantación de 5 metros por 4.5 metros. Ese es el área que ocuparía cada planta. Ahora tenemos las fases del sistema de instalación. Primero, en cuanto al diseño agronómico, y vamos a concentrarnos aquí por un momento porque aquí se van a ver las diferentes etapas en las que se relaciona el cultivo, el suelo y el agua. Entonces, dependiendo del tipo de cultivo, del tipo de suelo y el agua, los vamos a relacionar con los datos climatológicos para poder tratar con un sistema de riego y decidir por un sistema de riego en particular. Ese sería el objetivo del diseño agronómico, la determinación de los parámetros de riego y así obtener caudales, el tiempo de riego y la sectorización finalmente, que sería lo más importante, una planificación de los sectores que vamos a irrigar. Aquí tenemos un plan de los diferentes sectores que se podría tener en una primera etapa. Entonces, terminado el diseño agronómico, pasamos al diseño hidráulico. Ya que este diseño hidráulico lo vamos a ver de manera algo resumida, quisiera compartir algo más sobre el diseño agronómico. Este es el trabajo, el diseño de sistemas de riego por goteo. Es la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. El curso de irrigación, el profesor es el ingeniero Alfredo Mansen Valderrama. Este es mi nombre y la fecha de presentación. El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: el índice, la introducción, el proceso general del diseño, el diseño agronómico y el diseño hidráulico. Y al final las conclusiones y recomendaciones. En la introducción se ven los conceptos que habitualmente se tienen que aclarar de los diferentes sistemas de riego que existen. Por ejemplo, cuando se trata
de los principales sistemas de riego, existen los de tipo superficie, el riego por aspersión y el riego localizado, que es lo que estamos tratando, siendo el riego por goteo el principal riego de este tipo, con todas sus variantes conocidas. Entonces tiene la ventaja de que se ahorra mucha cantidad de agua, se ahorra bastante. Y una de las desventajas principales sería el costo para poder instalarlo. Aquí tenemos un cuadro resumen con todas las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de riego, y aquí tendremos en esta columna sus ventajas y desventajas del riego por goteo en cuanto a costos de inversión, necesidades energéticas. Para bombeo vemos que sería bajo. En cuanto al costo de inversión, tenemos un costo elevado. El nivel técnico necesario para la operación y el mantenimiento también es elevado. La carga de trabajo para la operación sería una carga baja. La eficiencia de riego es elevada. El costo de riego por hora de trabajo también es elevado. Y un comentario que se puede hacer es que es conveniente para los cultivos de alto valor agregado o con aguas salinas. En cuanto al proceso general del diseño, se presenta una figura. Es esta figura donde se puede ver las diferentes etapas del diseño agronómico, que es lo que estamos tratando en este momento, y al final el diseño hidráulico. Como ya se dijo, en el diseño agronómico se evalúan las oportunidades de mercado, la experiencia de los productores, y con estas dos consideraciones se puede seleccionar un cultivo en particular. Y ya con la experiencia de los productores se tiene ya pensado una selección del sistema de riego. Pero seguimos con la etapa del cultivo. Según el cultivo, esto ya implica una necesidad neta de riego para ese cultivo, que ya veremos cómo se calcula. Y también al seleccionar el cultivo tendríamos ya establecidas las necesidades de lavado de sales, que también debe considerarse a la hora del diseño, porque la cantidad de agua tiene que diseñarse que no solo satisfaga las necesidades netas del cultivo, sino que también sirva para el lavado de sales y también para el sistema de operación y mantenimiento del riego. Entonces son 3 volúmenes de agua que se consideran: necesidades netas de riego, lavado de sales y operación y mantenimiento. Y aquí obtendríamos las necesidades brutas y totales. Así operamos, y ya dentro del diseño hidráulico tendríamos un caudal de agua, un caudal disponible. Pero dentro del diseño agronómico también vamos a diseñar o considerar la precipitación, la evapotranspiración, el viento, en resumen datos climáticos. Y estos datos climáticos los vamos a relacionar con una serie de operaciones empíricas, fórmulas también que se han ido descubriendo empíricamente y probadas, para determinar así una superficie de riego, una superficie bajo riego. Se ha analizado pues la topografía del terreno también. Como se ha visto, se necesitan datos planimétricos y altimétricos de toda el área que se piensa irrigar, datos de viento también, y todo eso para seleccionar el sistema de riego más adecuado. También otro aspecto del diseño agronómico es la textura del suelo y la estructura, porque de eso depende la infiltración, la precipitación máxima permisible, el coeficiente de cultivo, el índice de marchetez permanente, que son detalles que vamos a ver más adelante,
la profundidad a la que se debe de regar, que es una profundidad H, a la que debe llegar el nivel del agua para poder llegar hasta las raíces de las plantas, las características físicas del suelo. Son todas estas las etapas que hay que considerar para encontrar así los parámetros de riego, que en resumen serían los tiempos de aplicación o tiempo de riego, el intervalo entre riegos, la dosis de riego o la dotación de riego. La pluviometría son datos que se obtienen de un sistema de una organización oficial del país donde se encuentre el riego. El diseño hidráulico ya involucra datos de caudales, datos de presiones y es muy similar al sistema de distribución de agua potable, donde son las presiones en los diferentes puntos las que tienen que ser suficientes para llegar hasta la parte final, para asegurar que esa presión sea lo suficiente para llegar hasta la parte final del área de riego en este caso. Los datos que se han mostrado en color plomo son los datos de partida y los que están en blanco son resultados del diseño agronómico. Esas son las variables que interactúan. En cuanto al diseño agronómico, hay una dotación que, aparte de la dotación bruta que hay que aplicar, se tiene que hacer una corrección en cuanto a la uniformidad, porque la percolación es inevitable, hay que hacer unas correcciones. También se tiene que hacer una corrección en cuanto a los niveles de salinidad que habrá que aplicar al suelo. En este caso, aquí tenemos el TR que aparece en esta fórmula, es el coeficiente de transmisión, que es menor en el caso de los suelos pesados y mayor en el de los suelos ligeros. El I sub n son las necesidades de aguas diarias netas para el cultivo en milímetros por día. EU es la uniformidad de la emisión. El F es la fracción de lavado de las sales, que puede variar en este rango. Y haciendo esas correcciones se puede llegar a caudales del sistema, que también se tiene que hacer correcciones para el caso de un añadido de caudal para suplir las necesidades de parada del sistema, ¿no?, en un porcentaje dado. D es la dosis bruta diaria y A es el área de la superficie a regar. Claro que en el cálculo que vamos a mostrar a continuación se va a tratar directamente las necesidades brutas del cultivo, que vamos a mostrar en un ejemplo. En cuanto al diseño hidráulico, prácticamente ya los fabricantes proporcionan tablas o gráficos con las relaciones presión-caudal, donde ya ellos estiman las relaciones que se deben aplicar para escoger los diámetros de los goteros, y todo se realiza en base a esta ecuación que permite calcular todas las dimensiones necesarias. Entonces son los productores los que ya traen una serie de tablas y gráficos de relaciones de presión y caudal para los goteros y para los microaspersores. Así podemos observar en este gráfico la relación de presiones y caudales. Aquí tenemos una curva y un cuadro en el que se muestra el espaciamiento de los goteros para las diferentes presiones.
Y también como un complemento de los datos de los catálogos, hay muchas investigaciones que se han permitido hacer diferentes autores y han realizado modelos como el modelo Avaloq, que es un modelo que relaciona diferentes aspectos más detallados en el diseño hidráulico. Y también existe el diseño MIRRIG, que aquí se consideran otros aspectos estratégicamente de colocación de las redes para un buen funcionamiento. Aquí tenemos un ejemplo en el que se muestra la uniformidad del riego y del cultivo en un sector de Portugal, donde ya se instaló el sistema de riego y se obtiene un resultado así bastante uniforme y bastante técnico, como se puede apreciar. Entonces, volviendo a la presentación, ya hemos visto la fase del sistema de riego y su instalación. Ya hemos visto cuáles son las fases del sistema agronómico y estamos en esta parte del diseño hidráulico, donde se diseñan las subunidades, se hace un diseño y dimensionamiento de las subunidades, como ya se ha explicado, en base a una ecuación general que relaciona el cada unitario, un coeficiente donde se establecen las dimensiones básicas de los aspersores y las dimensiones. Ese coeficiente está basado en las dimensiones básicas de esos aspersores y relaciona también la carga dinámica, que no es otra cosa que la carga que va desde el sistema de presión, de control de presión, hasta la zona de riego en general. Entonces aquí podemos ver cómo desde la fuente se empieza a distribuir las diferentes subunidades con las diferentes presiones para llegar a todas las zonas de riego. Todas las zonas de riego tienen que llegar, como ya se dijo, con una presión adecuada. Se tiene que hacer un estudio de las presiones que se van obteniendo en cada punto. De esa manera se diseñaría el cabezal de riego, donde aquí se trata con diferentes aspectos también: los elementos de filtración, los elementos de fertirrigación, que también se consideran acá. Se trata de un tema muy importante porque también se aplican los fertilizantes desde este punto, desde esta cámara. Existen también los elementos de control, los elementos de automatización y los elementos de bombeo. Todos estos puntos se han esquematizado, como se puede observar en esta gráfica, donde se analizan todos los puntos para llegar a los diferentes sectores. En cuanto a las conclusiones, se trata de conocer las fases del diseño de un sistema de riego localizado, en este caso por goteo, para poder estructurar adecuadamente toda la información necesaria, que serían los datos de partida. Luego pasamos a la aplicación de la metodología adecuada que garantiza un diseño de alta calidad y con un costo razonable.
Y luego pasamos a hacer un proceso de diseño que sigue una estructura secuencial, aunque tras cada fase habrá que hacer una interpretación de los resultados y modificar el diseño si es que hace falta, quizás retrocediendo hacia una etapa anterior si eso fuera necesario. Entonces, todo esto en cuanto a la instalación de un sistema de riego localizado, y como ya se ha detallado, se va a hacer énfasis en el diseño agronómico, sobre todo porque la materia del curso incide más sobre esta fase del diseño, el diseño agronómico, donde se trabaja con los datos de precipitación, de tipo de suelo. Se relacionan otros datos como la evapotranspiración, el casé del cultivo, etc. Eso es lo que se va a mostrar ya en el mismo trabajo que se va a presentar impreso, y ahí se muestra todo un ejemplo de los cálculos necesarios para encontrar al final los parámetros de diseño que van a servir directamente para el cálculo hidráulico. Entonces eso sería toda la presentación por el momento, y gracias por su atención.